La segunda parte de Mente e Identidad del Guerrero Iluminado, sesión 6. Gracias. Segunda parte es 2 de junio 2011. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y preguntas. Qué suerte tienes hoy, porque tengo opción de 3 temas. No. Y cada uno solo en 20 partes. Pero uno que pienso es muy interesante. Y este es en parte de fundación, es para mi pregunta en la semana pasada. Y primero quiero decir gracias a mis compañeros, Shodai, mi compañero, por su paciencia con mi emoción durante este discurso difícil para mí. Pero después yo era pensando en qué pasar en esta noche conmigo, emocionalmente. Y era interesante porque escribo un correo a usted y era un intercambio de ideas entre usted y yo. Y últimamente dice que esta emoción que tuve en este momento no es una cosa mala si la emoción es un parte de quién eres, quién soy. Sí. Y pienso que este es un parte de quién soy. Pero la cosa que era una preocupación para mí, o it bothered me. Que una molestia, sí. Una molestia. Para mí es mi no sé si era vergüenza, no pienso que era vergüenza para mis emociones en frente de mis amigos, pero era algo así que, ¿qué estoy haciendo con esta emoción en frente de todos? Entonces, por favor, hablar de este pensamiento y también que la importancia de como una emoción es un parte de quién eres y cómo completa quién estamos. Pues las emociones, el propósito, la función que desempeñan las emociones es de marcar de cierta forma la importancia a nuestros pensamientos. O sea, completan el pensamiento con una importancia a nivel fisiológico. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, nadie se emociona por típicamente nadie se va a emocionar por una fórmula algebraica, una fórmula matemática. O sea, típicamente 2x igual a 2, nadie se emociona, no hay nada que... al menos que esa fórmula matemática represente algo de tremenda importancia personal, un hallazgo. Entonces vamos a ver en qué forma es importante precisamente en la emoción. ¿Okay? Los pensamientos son experiencias que nosotros podemos crear en nuestras cabezas, pero lo que marca la importancia para nosotros es la emoción. ¿Okay? Es eso la emoción. Entonces podemos ver, por ejemplo, vamos a ver un buen ejemplo, la cruz. Una cruz, símbolo de una cruz. Uno puede tener esa imagen en la cabeza. Para algunos puede causar una emoción de terror, de absoluto terror. Piensen, por ejemplo, en sociedades aborígenes, indígenas, acosados por la Inquisición.
Entonces una cruz sería igual para ellos, equivalente a la swastika de los nazis para los judíos. ¿Okay? Pero la cruz en sí, pues simplemente son dos líneas cruzadas y ya. Pero en esa emoción vemos lo que representa para la persona, el terror. Para otra persona, un creyente, pues le puede representar algo de pues, esperanza, muchas cosas. Ahí está el valor para ellos, de ese símbolo. Entonces, para las personas la identidad es algo pues, lo más personal, es quienes son. Entonces debería haber emociones con aspectos de su identidad con los cuales ellos se identifican. Dicen, esto es importante para mí, debería haber una emoción reflejada cuando hablan, se expresan acerca de esos temas, de esas partes de sí mismas. Si no, hay un problema. Si no, hay un tremendo problema. Cuando un político o una figura pública da un discurso y quiere conmover a las personas, tiene que haber emoción en lo que habla. Porque la emoción que él tenga se va a transmitir más allá de sus palabras, se va a transmitir en la intensidad que pone en ciertas sílabas, en la entonación, en la energía. Y eso es lo que va a mover masas. Si uno oye, por ejemplo, a Martin Luther King dar su discurso I Had a Dream, hay una emoción ahí que transmite, que uno siente, y eso es lo que conmueve, nos conmueve. Si uno simplemente ve a Adolf Hitler dando un discurso, no tienes ni que oírle, pero ves la emoción detrás, y por supuesto que eso movía. Eran cosas que eran importantes para él. Entonces, para bien o para mal, era algo importante para él. Y eso es como cuando estamos hablando por chat y ponemos un smiley, las emociones, las caras que ponemos, para resaltar, para añadir el contenido emocional que va con el texto. Cambia tremendamente el significado. Tremendamente el significado. Uno pone una boca así, está triste, eso le entristece, o incluso la lagrimita está llorando, o está riendo, o el guiño, cambia por completo. Da un contenido emocional. Esto se llaman emoticons. Emoticons, sí, da un sentido emocional. Entonces, uno debería tener algo por lo cual se apasiona, algo. Preocupante sería si una persona estuviera hablando de algo que considera importante para él y pareciera un androide. Entonces, pues no convencería a nadie de que era importante para él. Es muy importante las cosas. Entonces, el contenido emocional, como dijo Martin Luther King, si una persona no ha encontrado una causa por la cual morir, esa persona no merece vivir. Entonces, si no hay algo por el cual uno está apasionado, no hay algo por el cual uno siente emociones fuertes, entonces, pues no se puede decir mucho por esa persona está vacía. Hay que encontrar conexión emocional con las cosas. Hay que tener pasiones. Hay que tener cosas que nos indignan. Hay que tener cosas en que nos conmueven, que nos llenan de tristeza. Che Guevara dijo que la emoción más importante para el revolucionario es el amor.
Porque con el amor al prójimo está la indignación de cuando el prójimo está sometido a una injusticia. Y fijaros, yo ahora mismo conforme articulo esas palabras siento los calofríos. Esos son reflejos de emociones interiores. No estoy dando una clase de matemáticas, de álgebra, en el cual pues 2x igual a 2, el 2 que está multiplicando la variable pasa al otro lado dividiendo, entonces x igual a 1. No se puede apasionar uno mucho hablando de álgebra, o sea, al menos que describa algo, ¿okay? Y nos lleva a algo de importancia a un nivel humano, ¿okay? A un nivel humano. Entonces las personas nunca deberían sentirse avergonzadas por tratar con temas los cuales son importantes para ellas y quedan puntualizadas con sus emociones. Eso es como sabemos que son importantes. ¿Okay? Yo no soy de esas personas que ponen banderas de los Estados Unidos en todas partes, pero la verdad es que cuando se alza la bandera en un evento internacional y se oye el himno nacional americano, pues siento unos escalofríos, hay algo, ok, eso es como sé yo para mí mismo que significa algo para mí. Cuando lo mismo con España, ciertas cosas, pues, ok, y lo sentimos, eso son emociones. Así es como sabemos que las cosas son importantes para nosotros mismos, porque muchas veces podemos estar hablando de cosas a nivel intelectual y no estamos tocando con profundidad. Que cuando empezamos a tocar con profundidad es cuando el contenido emocional asociado con esas ideas se muestra, y así es como sabemos quiénes somos y lo que es importante para nosotros. Tú tenías un comentario, sí. Por herencia o tradición o cultura, sobre todo al varón se le limita externar sus emociones, entre ellas las del llanto. Entonces, pues yo sé que es bueno manifestar emociones, pero por ejemplo, difícilmente la identidad de un ser humano va de acuerdo a ciertas reacciones y manifestaciones de sus emociones. Sí, pero, o sea, fíjate, de acuerdo con lo que has dicho, pues no está bien, no se considera culturalmente aceptable, socialmente aceptable que el varón llore a cada momento. Han arañado mi coche. No encuentro mis zapatos. Eso no es aceptable. Por eso, precisamente, cuando hay algo que de verdad nos afecta, ¿okay? Sobre todo cuando es la persona, la característica de ese individuo no refleja ese tipo de emoción, ¿okay? Con frecuencia. Entonces, en esos momentos, cuando expresas emociones, dices, esto es muy importante. ¿Okay? Fijaros, hasta aquí, siempre tenía que estar aquí al lado por si acaso no necesito sacar. Saigo Takamori, el personaje histórico en el cual se basa la película El último Samurai. ¿Okay? Pues era un hombre grande, para un japonés, físicamente imponente, pues un samurái, muy hecho a las viejas usanzas, y lo que la gente se sorprendía mucho es que cuando iba al teatro
en una situación emocional, él lloraba. Y entonces la gente decía, bueno, tan grande, tan fuerte, tan austero, tan duro. Y sin embargo, pues era un hombre completo. O sea, era un hombre completo. No le hicieron una lobotomía, ¿cómo se dice? Lobotomía. No le arrancaron. Entonces, los hombres, pues tenemos pues todas las partes aquí, las conexiones para estas emociones. No hay yo lloro en ciertas películas y a veces pues más ahora de ahí a que eso sea una debilidad de carácter hay una gran diferencia, hay una sensitividad. Pero ¿Okay? me refiero no nada más a llorar, por ejemplo, a manifestaciones de euforia, de alegría, de desagrado, de enojo. O sea, a veces hay personas que me ha tocado ver, por ejemplo, conocí a un político que pues frente al público muy correcto, pero ya con las amistades y en la pachanga pues era un niño. Brincaba y aventaba hielitos y bromas a sus amigos, o sea... Pues ese es tonto. Eso es una... Exacto. Pero bueno, ok, pero estamos hablando pues... estamos hablando de cuando expresamos ideas que son importantes para nosotros. ¿Cómo sabemos que esas ideas son importantes? Por las emociones que conllevan. Por ejemplo, si uno está tratando a alguien en terapia y sabemos que esa persona ha tenido un trauma y esa persona habla del trauma como si no se estuviera leyendo Shakespeare o Cervantes, o sea, no tiene como si fuera le hubiera sucedido a otra persona, pues sabemos que hay una desconexión, ¿okay? Por dentro, hay una enajenación, la persona no está, no es consciente del efecto de estas emociones en sí misma. O sea, estamos hablando de alguien, por ejemplo, se le muere la pareja, o se muere su padre, o se muere un hijo, y lo describe como si así. Me acuerdo, un profesor que tenía, murieron sus padres en un accidente de tráfico. Y lo contó como si, mis padres murieron. ¿Y es malo eso, chaval? ¿Es una desconexión? Fijaros, sí, esa desconexión es mala porque entonces uno no está en contacto con sí mismo. De ahí a que se descompusiera, hay una gran diferencia, ¿okay? Pero hay que saber, hay una diferencia entre disasociación, estar disasociado con nuestras emociones, y conectado con nuestras emociones y manejarlas. Una gran diferencia. O sea, el día de mañana, pues obviamente mi madre, que es la más mayor, obviamente va a morir, eso es inevitable, al menos claro, si no muera antes, pero si las cosas siguen su lógico transcurso, y es algo, pues claro que me va a afectar, lo voy a sentir de acuerdo a mis esquemas al respecto, etcétera, pero no va a ser el caso que no va a haber ninguna emoción. Emoción va a haber, como lo maneje, va a haber de acuerdo a cómo yo interpreto la muerte, etcétera, etcétera, pero emoción va a haber. Que no hubiera ninguna emoción, como si me dijeran que pues el precio de té en China ha subido. Entonces estamos hablando de un psicópata, no soy un psicópata, ¿okay? O sea, por supuesto que va a haber emoción, cómo lo maneje. Y claro, hay emociones que nos impactan, pero sabemos
sabemos la importancia de las cosas en cuanto a su contenido emocional. De hecho, las memorias se marcan de acuerdo al contenido emocional. Si algo, un dato de información que no es relevante, muy difícil de acordarse de ello. Sin embargo, ¿quién no se acuerda, por ejemplo, de la primera vez que tuvieron relaciones? Pues sexuales. Casi todo el mundo se acuerda de esas, ¿okay? O de ciertos momentos vergonzosos. ¿Okay? Las memorias están ahí para marcar las cosas que son importantes, ideas, eventos, memorias, etcétera, importantes. ¿Okay? Dan el contenido de importancia. ¿Qué tal es importante? Busca contenido emocional. Cuando queremos en terapia reducir el impacto de un evento en la memoria de una persona, trabajamos con las emociones para disminuirlas. En hipnosis, por ejemplo, una persona que ha sido violentada, pues en hipnosis regresamos a ese evento y esta vez se escapa o golpea a su agresor, lo que fuera, y eso disminuye el contenido emocional y entonces disminuye el impacto. Esa es una técnica muy común usada para sobrepasar estrés postraumático. Que se ha demostrado en soldados o en mujeres violadas, etcétera, que estas técnicas y qué hacen, disminuyen y se puede medir en partes del cerebro asociadas con activación asociada con la emoción, como disminuyes la activación de la emoción, disminuye la importancia, disminuye el impacto, etcétera. ¿Okay? No sé si eso respondió a tu pregunta. Sí, y yo, rápidamente, por favor, permítame. Si tenemos estas emociones y está bien, ¿verdad? Pero si esta emoción es manejando nosotros decisiones y acciones, no es bien, ¿verdad? Exacto. Okay. Me acuerdo una vez, estaba conduciendo en San Diego y vi lo que quedaba de un póster y lo que quedaba del póster solamente se veía una cruz quemando y parte de un traje de Ku Klux Klan. ¿Okay? Inmediatamente estacioné el auto y me fui y arranqué lo que quedaba del póster. ¿Okay? Esto hace muchos años. Acababa de llegar, estábamos en 95, 96, indignado. Más adelante vi el mismo póster completo. El póster completo era una protesta contra el Ku Klux Klan. Ya te imaginaba que estaba San Diego arrancando pósters entonces, en California. Pues las emociones que esa imagen provocaron en mí eran muy fuertes. Y estacioné el coche y había una indignación, ¿qué hace esto aquí? ¿Okay? Y eso es un ejemplo de, pues uno tiene que... Pero hay que medir las consecuencias que pudo haber. ¿Qué tal si pasa un carro y se estampa en tu carro, pues sí, si pues, te atropella? Nada de eso pasó por mi mente en ese momento. No, solo... Quita ese... Te cegó la pasión, ¿no? La emoción. ¿Qué parte de San Diego? No era Genesee, era University City. Okay. Cerca del campus de UCSD, sí, cerca del campus. Y es un ejemplo, pues, claro, si era el 95, acababa de llegar, o sea, hace 16 años. Y vi eso y... Entonces, pues fue muy interesante que unos 30 metros, no más, un poco más, 50 metros más adelante, estaba completo y lo vi y dije, ok. Note to self, cuando dicen, calma.
Ok, pues gracias por la Ok. respuesta y mi compañeros, gracias por su paciencia. No, al contrario, continúa con la otra pregunta. Ok. A ver, más preguntas. Carlos. Yo en el cassette 1, cuando estaba hablando de los atributos de los ninjas, me llamó mucho la atención cuando mencionó el del esfuerzo. Y el comentario, algo así como lo que leía, era como someterse, como a ejercicio, por ejemplo, hasta casi como que hasta vomitar, Sí. y como que ir más allá de los límites, y como que exigirse a otros niveles, y no sé, me imagino a estas personas corriendo durante varias horas y como que ya no pueden, pero como que siguen, o como que subiendo una montaña y como que sigue, o como que haciendo no sé, flexiones y como que 3 más, y o sea, me imagino ese tipo como de entrenamiento, ¿no? Pero con el fin de desarrollar como una especie como sí, como de poder personal, ¿no? Como de una identidad, como que si logras eso en otras áreas de tu vida, vas a tener como una base mental como muy robusta, como muy fuerte para hacer casi lo que uno quiera, pues. Entonces, digo, bueno, esto es lo que ofrece como las artes marciales, pues, que no ofrecen otras tantas cosas, ¿no? O sea, el arte marcial te ofrece esto, ¿no? Recuerdo una persona que era adicta a la droga, y intentó con varios métodos de dejarla, y cuando por fin la dejó, se fue a un lugar donde como especie de campamento, pero ahí vivía, y era puro como arte marcial, y ahí fue como pudo dejarlo. Entonces hilo todo y veo como una gran aportación, por decirlo así, ¿no? Me gustaría que hablar un poquito de ese tema, Chava, que se me hace así como muy importante y valioso, ¿no? Pues la expresión máxima de poder personal lo capta la palabra abracadabra, tal como que significa, creo que es en arameo, tal como lo digo, se hace, dicho y hecho. O sea, mi voluntad se convierte en hecho. Esa es la expresión máxima de poder personal. Es donde uno pone la intención, se concreta. Entonces, donde falla la mayoría de las personas es precisamente en eso, su empeño. ¿Okay? Sueñan mucho, pero no pasa de eso. Desean mucho, pero no hacen nada. ¿Okay? Comprométete, ten ese compromiso, ¿okay? Con si lo quiero hacer, se hace. Ahí está el cumplir o morir, cumplir constantemente hasta que por fin te mueres, entonces ya no queda más que cumplir. Pero cumple, hasta entonces cumple. Y el entrenamiento, unas cosas que son tan diferentes de las tradiciones marciales, quiero decir, estoy pensando no todas las orientales, pero las artes marciales, es que en su ideal abarcan el cuerpo y la mente. Filosofía occidental, que pues es pura abstracción. Psicología clínica, pues es
llegas a la consulta o vienen aquí a la consulta, si simplemente les hablo, tal y cual, pero todo está a nivel aquí. Si lo pudieran resolver simplemente con pensamientos, no tendrían problemas. Si nuestra realidad se pudiera cambiar simplemente con pensamiento, pues sería otro mundo, mejor o peor, quién sabe. ¿Okay? Pero el problema es que conducta, del pensamiento a la conducta. Que en las prácticas estas lo que está diciendo lo que estábamos leyendo, esto de esforzarse hasta vomitar, es demostrarse a sí mismo que tiene la capacidad, la voluntad, la voluntad, al poder, ¿okay? De si me comprometo, si lo pienso y es importante para mí, va a haber la conducta correspondiente para lograrlo. Yo me voy a obligar a mí mismo, ¿okay?, a cumplir con ello. Y eso, al fin y al cabo, eso es todo. No hay nada más que eso. Eso es todo, no hay nada más. Por eso la indignación que yo tengo con personas que dicen, sí, voy a estar ahí, ¿okay?, y luego no están. Si no son mis alumnos, me trae sin cuidado, ya sé que los civiles se manejan así. Pero una vez que pasan ese umbral, entonces sí hay una indignación por mi parte, y la expreso cuando tengo la ocasión, para que ellos sepan. Porque una vez que dicen que van a hacerlo, expresan su intención. Y de acuerdo a esa intención tiene que haber un compromiso. O que tengan más cuidado con lo que dicen que van a hacer, o entiendan que una vez que lo dicen, y no es por mí, sino por ellos, dicen que van a hacerlo, que tengan ese compromiso con sí mismos de hacerlo. Y eso es todo. Eso es todo. De saber que pueden obligarse hasta el punto del agotamiento total, si es ese su empeño, si es esa su voluntad. Sin eso no hay nada. Y no hay nada más que eso. Porque en eso está todo. En los versos de Kipling, if you can force your heart and nerve and sinew to serve their turn long after they are gone. Si puedes obligar tu corazón y nervio y tendón, ¿okay?, para cumplir su turno más allá, hasta que más, long after they are gone, mucho más después de que ya han fallecido, han acabado. And so hold on. Y aguantar así hasta que no hay más en ti que la voluntad que diga continúa. And so hold on until there's nothing left in you except the will which says to them, hold on. La voluntad, es decir, esto lo voy a hacer y voy a continuar. Cumplir hasta morir. Si es ese tu compromiso, pero el compromiso no es con nadie más, es contigo. Y tenerlo presente en todo lo que hagas, todo lo que te propongas, o si no, no tengas el compromiso, no te comprometas. Es como obligar a la mente, es entrenar la mente, pues. En este caso es como físicamente obligando a la mente. Es como interesante porque es como uno cultivar la mente, como uno entrenarla, sí. como que a lo mejor está el ay, es que estoy muy a gusto, que ay, es que no quiero, y es así como hay algo en uno
puede ser la identidad, hay algo que es, ¿cómo no? Lo vas a hacer, ¿no? Entonces, la acción, ya el decir, y dije que iba a correr media hora o una hora, o dije que iba a hacer tantas flexiones, o dije que iba a hacer tantas X, y al hacerlo, como que se obliga a la mente a ese ego que hemos comentado que es cómodo pasivo y caprichoso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es así como que a través de un régimen físico se cultiva una mente, se entrena una mente para tener como un poder personal mayor, más grande, pues. Entonces se me hace como muy, pues, El proceso de forjar a un soldado para que esa persona esté dispuesta a seguir órdenes que le van a poner su vida en juego, requiere ese tipo de disciplina. Ahora, donde está la gran diferencia entre el soldado y el guerrero es que el soldado aprende y aplica esa disciplina dentro de el ejercicio de su función como soldado. O sea, quítale el uniforme y eso, y ahí sí que puede ser un alcohólico, o sea, llegar y pegar a su esposa o lo que fuera. Tal vez dentro se pone su uniforme y dentro, pues es o sí, órdenes, etcétera, etcétera. El guerrero lo aplica en todo, constantemente, en toda su vida. Ese tipo de disciplina. Muy cierto. Pero los fundamentos son los mismos. Entrenamiento básico, lo primero que hacen, ¿no? Que corre hasta que te agotes, sigue corriendo, lagartijas, una más, y tienes a alguien que te está gritando, venga, y está insultando, está tratando de humillarte para que trasciendas esos apegos que uno tiene a su ego, etcétera, y se obligue a cumplir, en el caso del soldado, con órdenes, en el caso del guerrero, con su propia identidad, su concepto de dignidad, etc. De hecho, en el bitácora, ya nada más para cerrar, en el bitácora del 21 de mayo hay una línea muy interesante, ¿no? Donde dice: el Zenin es un cazador del poder personal. Eso lo escribió, ya sé que a veces no se acuerda lo que escribe. Le digo yo que entra en trance y se me olvida. El colmo fue cuando encontré algo que pensé que había escrito un alumno y estaba yo tan fascinado con ello, qué bien y tal, y dije, esto me suena de alguna parte, voy a buscarlo en Google para ver de dónde ha salido esto, y luego resultó que lo había escrito yo. Sí, recuerdo. Pues sí, el cazador del poder personal que se traduce y se simplifica en lo digo y lo hago, lo intento, ni siquiera tengo que decirlo, mi intención, esta es mi intención y se hace, cumplo con mi intención. Y buscar las formas de manejarse uno mismo para que esa fortaleza siempre esté en aumento. Exactamente. Y si uno tiene eso, No eres nada. Sí, y bueno, teniéndolo, no obstáculos, o sea, adversidades, con esto trabajado, tiene uno las herramientas y tienes pues el impulso necesario para hacer lo que quieras. Ahora, ¿qué haces con ello? Eso ya es tema aparte, pero sin eso no hay nada. Una persona no en la dimensión, la categoría del guerrero no vale nada si no tiene eso. Pregunta. No nos pregunten nada más un comentario de lo que dice Carlos y de lo que tú nos has comentado siempre durante los seminarios. Leí ayer una frase que me encantó y me gustó porque tiene mucho que ver con lo que siempre estamos aquí estudiando,
y hacía un comentario, era una plática entre dos personajes y decía uno, tú tan grande y tan fuerte que eres, cuida tu espíritu, porque aquel flacucho y débil que ves allá en cierta circunstancia puede superarte. Eran dos esclavos. Uno era un príncipe, fue príncipe pero fue esclavizado, es la historia de Ben-Hur. Y el tribuno estaba diciendo eso, que de nada le servía a uno de los que estaban ahí en los remos ser tan fuerte y físicamente tan imponente si a lo mejor ahí estaba su contrincante porque la fortaleza de su espíritu era superior. No me refiero, perdón, a espíritu en religiosidad, sino en su ánimo, o sea, su determinación. Los chinos y los japoneses hablan de chi y ki respectivamente, se refieren lo mismo. Y el ki abarca esa fuerza de voluntad, esa determinación. No es, como muchas personas piensan, equivalente a la fuerza que uno va a lanzar rayos pues, o los dedos o cosas, no. O sea, abarca muchas cosas. La fuerza, la personalidad, la determinación, y eso se va fortaleciendo y como dicen, eso no decrece con los años, todo lo contrario, conforme vamos superando adversidades y los años presentan adversidades, es mucho más difícil a mis casi 48 lidiar con un régimen intenso de ejercicio que a mis 18. A mis 18 era un chiste, o sea, ¿cuántas millas quieres? Pero yo sí a mis 18 corría hasta vomitar en seco. Después, al final de cada carrera que yo me lanzaba, me tiraba, vomitaba en seco. No estoy abogando por eso, no necesariamente, pero era la determinación con la cual yo ejercía yo me dedicaba a ese ejercicio, llevarlo hasta el límite. No era cuestión de, pues por mis capacidades puedo correrlo en tanto tiempo y ya, no. Era superar la meta. Exigir de mis capacidades de forma que no importa, en ese sentido no importa que la persona tarde 10 minutos o 5 minutos en recorrer la misma distancia, lo que importa es el esfuerzo, el empeño que ha puesto en el recorrido. ¿Me explico? O sea, la gacela, el joven, pues puede hacerlo en 5 y bien, pero si no ha puesto ningún esfuerzo, porque sus facultades, su juventud, le ayudan, no se está fortaleciendo aquí. Y la persona mayor puede que tarde 10 minutos, pero en esos 10 minutos tiene que elaborar, tiene que trabajar, tiene que esforzarse, y aunque el tiempo sea el doble, más vale calidad, ¿no? El esfuerzo es lo que y él sabe que esa capacidad de esforzarse lo puede aplicar, como indicó, a lo que fuera. Eso es lo importante. Mientras que el jovencito, 5 minutos, ¿qué ha aprendido? Nada. Cuando de verdad, si se hubiera forzado proporcional al viejo, lo podría haber hecho en 3,5. Y entonces, sí, en eso las artes marciales son únicas, porque combinan, integran el esfuerzo de todas las partes del individuo. Sobre todo aquí, en el río, como trabajamos estudio de cultura, de historia, no solamente cuestiones mentales o físicas, pero ya estamos hablando de cuestiones de cultura, de historia, de sociedad, etc. En un día yo puedo meditar, correr
otro tipo de ejercicio, estar escribiendo algo filosófico, social, estar estudiando historia, política, y todo va integrado. Y eso es único, pero desarrolla a la persona completa. ¿Más preguntas? Carlos, ¿tenías más? Yo tengo una pregunta, aunque no tiene mucho que ver con el tema, es algo que ya había mencionado antes, es sobre la alienación parental. ¿Específicamente o simplemente un comentario en general quieres acerca de él? O un comentario general. Pues consiste en que uno de los padres, 90 y tantos % de las veces es la madre, extiende su animosidad que siente hacia su ex compañero, al punto que usurpa la perspectiva que el niño o la niña tuviera de ese padre. O sea, el niño o la niña ya no son capaces de establecer una relación con ese padre porque no tienen su propia perspectiva emocional. La que tienen es el reflejo, digamos, de la madre. La madre, por la animosidad con la cual se deshizo la relación o que continuó dentro de la relación y culminó con el divorcio, la separación, ¿okay? Lo expresa, lo manifiesta tanto que este niño o niña que emocionalmente depende de la madre incorpora esas emociones y su perspectiva y su conducta hacia el padre es un reflejo completo de las emociones de la madre. Lo que sucede muchas veces es que las madres, los niños no tienen una capacidad de separación emocional de las madres. O sea, están muy... El cordón umbilical físicamente les pueden haber sido separados, o sea, puede haber sido cortado, pero los cordones emocionales se mantienen. Por eso en la parte de la adolescencia se experimenta lo que se llama individuación, en el cual el adolescente se va separando emocionalmente de los padres, pero ante todo de la madre, porque la madre es la que se ocupa de muchas cosas y en un divorcio la madre es la que más expresa su dolor y hay una simpatía que los niños se sienten hacia la madre. Ellos van experimentando ellos mismos, comparten empáticamente la posición de la madre con respecto al padre, hasta el punto en que la madre odia al padre, los hijos le odian. Claro, esto es en el contexto de que no hubiera un motivo. No estoy hablando de casos de abuso físico o abuso sexual, estoy hablando de casos de tantos divorcios. O sea, es una cosa tan común, tan ubicua y solamente ahora se está reconociendo hasta qué punto y causa, lo que eventualmente causa es que los hijos rechazan al padre sin que hubiera un motivo causado por la relación entre padre e hijos. Rechazan de acuerdo a las emociones que la madre siente con respecto al padre. Y ahí se acaba. Creo que la estadística de Estados Unidos es que después de 2 años después del divorcio, 90% de los padres no tienen contacto con sus hijos. ¿Okay? Entonces, es un proceso muy dañino, pues claro, a los padres, pero más que nada para los hijos, porque esos hijos ya no van a tener... Los seres humanos nos completamos en función con nuestras relaciones familiares y sociales. Entonces esos individuos ahora van a crecer amputados de padre. Es una amputación emocional la que está causando esta otra persona.
y en algunos casos se considera como un abuso psicológico. Se considera como un abuso psicológico el causar esta alienación. ¿Y no hay algún tipo de amonestación o castigo, multa, no sé? Pues, como digo, el 90 y tantos % de las veces es la madre la que está causando. Las cortes de familia, favorecen de una forma tremenda, descarada a la madre. Entonces son muy reacias, porque el tratamiento es quitarle los hijos a la madre, dejarlos con el padre 3 años, X años, y no hay contacto ni por correo electrónico ni nada entre los hijos y la madre, para corregir el daño que se ha causado. No se me hace que sea buena. No, ese es el único tratamiento. Ajá. Pues ese es el tratamiento estándar, todo el mundo lo reconoce, saben que es la única forma, porque es un lavado de cerebro. O sea, lo que la madre causa, y estoy diciendo madre porque casi, es un lavado de cerebro a los niños. Y tiene, como ella tiene una ventaja posicional, emocional, etcétera, tremenda, una influencia tremenda sobre el niño. La única forma de contrarrestar eso es eliminarla por completo de la vida de esos niños por X tiempo, 3 años, 4 años, 5 años, hasta que el daño que se ha causado, como cualquier herida, de tiempo a superarla, y los niños puedan formar una relación con el padre independiente a ese veneno. Y luego pueden ya volver a tener una relación. Porque la conexión con la madre no la van a perder. La relación no la van a perder. ¿Sí? Claro, también a veces es al revés, que el padre aliena a la madre. También se dan esos casos. Entonces, es lo mismo. La única forma de arreglarlo es esa eliminación de contacto por un tiempo. Eso es algo muy difícil, pero tremendamente real y lamentablemente... Pierden son los niños, ¿no? Los dañados en el fondo son los niños. Ah, pues sí, por supuesto, porque claro, al padre le duele mucho, pero es adulto y va a continuar. Los que van a enfrentar toda una vida huérfanos de padre, prácticamente, y su autoestima, sintiendo que su padre no los quiere, o sea, es un desastre para el niño. Sí, de hecho causa, me imagino que a la larga, problemas de identidad. ¿No? Problemas con relaciones, todo tipo de problemas. ¿Más preguntas? Yo tengo otra. ¿Por qué los niños desarrollan una conexión emocional tan fuerte con la madre? Pues nacen de ella. Viven con ella, nacen de ella les da pecho, la amamantan. Típicamente el cuidado, la inmensa mayoría de las culturas, típicamente quien da de comer a los niños, quien les cambia los pañales, quien les ofrece confort cuando están enfermos, etcétera, etcétera, es la madre. Entonces tienen un contacto físico mucho más regular con los hijos que tienen con el padre. Entonces es lógico que tengan esa conexión. Claro. ¿Tiene que ver el género del niño con la conexión? No, hasta ciertos años no, da lo mismo, porque no. Después de cierta edad sí puede darse el caso que las niñas se identifiquen, quieran relacionarse más con los padres porque tienen una competencia con la madre. Entonces hay una alineación con el padre, pero estamos hablando de la niñez. Entonces, en una familia tradicional, en la tradición de nuestra especie, pues no había ningún problema con eso.
Pero ahora que se ha dado el divorcio viene a ser casi el estándar del futuro de una familia. Entonces es un problema tremendo y la única forma de combatirlo es que los padres tengan que cumplir con más de las ocupaciones que les lleven mayor contacto continuo con los niños, de forma que los niños no dependan físicamente, emocionalmente tanto de la madre, sino que estén más compartidos. Pero la única forma de hacer eso es dividir en la custodia física de una forma equitativa, que por lo general no es el caso. Aun cuando los padres quieran tenerlos y tengan los medios, las cortes de familia son muy sexistas en ese aspecto. En el futuro eso va a tener que cambiar por los problemas sociales que está causando. Sí. ¿Más preguntas? Ok, entonces terminamos por esta noche. Bueno, pues Muchas gracias. Uno debería tener algo por lo cual se apasiona. Algo. Preocupante sería si una persona estuviera hablando de algo que considera importante para él y pareciera un androide. Entonces pues no convencería a nadie de que era importante para él. Es muy importante las cosas. Entonces el contenido emocional, como dijo Martin Luther King, si una persona no ha encontrado una causa por la cual morir, esa persona no merece vivir. Entonces si no hay algo por el cual uno está apasionado, no hay algo por el cual uno siente emociones fuertes, ¿okay? Entonces pues no se puede decir mucho por esa persona está vacía. Hay que encontrar conexión emocional con las cosas, hay que tener pasiones, hay que tener cosas que nos indignan, hay que tener cosas que nos conmueven, que nos llenan de tristeza. Che Guevara dijo que la emoción más importante para el revolucionario es el amor, porque con el amor al prójimo está la indignación de cuando el prójimo está sometido a una injusticia. Y fijaros, yo ahora mismo conforme articulo esas palabras siento los calofríos. Esos son reflejos de emociones interiores. No estoy dando una clase de matemáticas, de álgebra, en el cual pues 2x igual a 2, el 2 que está multiplicando la variable pasa al otro lado dividiendo, entonces x igual a 1. No se puede apasionar uno mucho hablando de este. Sí, era vergüenza, no pienso que era vergüenza para mis emociones en frente de mis amigos, pero era algo así que, ¿qué estoy haciendo con esta emoción en frente de todos? Entonces, por favor, hablar de este pensamiento y también que la importancia de como una emoción es un parte de quién eres y cómo completa quién estamos. Pues las emociones, el propósito, la función que desempeñan las emociones es de marcar de cierta forma la importancia a nuestros pensamientos. O sea, completan el pensamiento con una importancia a nivel fisiológico. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, nadie se emociona por típicamente nadie se va a emocionar por una fórmula algebraica, una fórmula matemática. O sea, típicamente
2x igual a 2, nadie se emociona, no hay nada que... al menos que esa fórmula matemática represente algo de tremenda importancia personal, un hallazgo. Entonces vamos a ver en qué forma es importante precisamente en la emoción. ¿Okay? Los pensamientos son experiencias que nosotros podemos crear en nuestras cabezas, pero lo que marca la importancia para nosotros es la emoción. ¿Okay? Eso la emoción. Entonces podemos ver, por ejemplo, vamos a ver un buen ejemplo, la cruz. Una cruz, símbolo de una cruz. Uno puede tener esa imagen en la cabeza. Para algunos puede causar una emoción de terror, de absoluto terror. Piensen, por ejemplo, en sociedades aborígenes, indígenas, acosadas por la Inquisición. Entonces, una cruz sería igual para ellos, equivalente a la swastika de los nazis para los judíos. ¿Okay? Pero la cruz en sí, pues simplemente son dos líneas cruzadas y ya. Pero en esa emoción vemos lo que representa para la persona, el terror. Para otra persona, un creyente, ¿okay? Pues le puede representar algo de esperanza, muchas cosas. Ahí está el valor para ellos, ¿okay? De ese símbolo. ¿Okay? Entonces, para las personas la identidad es algo de lo más personal, es quienes son. Entonces debería haber emociones con aspectos de su identidad con los cuales ellos se identifican. Dicen, esto es importante para mí. Debería haber una emoción reflejada que cuando hablan, se expresan acerca de esos temas, de esas partes de sí mismas. Si no, hay un problema. Si no, hay un tremendo problema. La segunda parte de mente e identidad del Guerrero Iluminado, sesión 6. Gracias. Segunda parte es 2 de junio 2011. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y preguntas. Qué suerte tienes hoy, porque tengo opción de 3 temas. No. Y cada uno solo en 20 partes. Pero uno que pienso es muy interesante y este es en parte o fundación es para mi pregunta en la semana pasada. Y primero quiero decir gracias a mis compañeros, Shorai, mi compañero, por su paciencia con mi emoción durante este discurso difícil para mí. Pero después yo era pensando en qué pasar en esta noche conmigo, emocionalmente. Y era interesante porque escribo un correo a usted y era un intercambio de ideas entre usted y yo. Y últimamente dice que esta emoción que tuve en este momento no es una cosa mala si la emoción es un parte de quién eres, quién soy. Sí. Y pienso que este es un parte de quién soy. Pero la cosa que era una preocupación para mí, o it bothered me. Que una molestia, sí. Una molestia. Para mí es mi no sé. Cuando una
un político o una figura pública da un discurso y quiere conmover a las personas, tiene que haber emoción en lo que habla. Porque la emoción que él tenga se va a transmitir más allá de sus palabras, se va a transmitir en la intensidad que pone en ciertas sílabas, en la entonación, en la energía. Y eso es lo que va a mover masas. Si uno oye, por ejemplo, a Martin Luther King dar su discurso I Had a Dream, ¿ok? Hay una emoción ahí que transmite, que uno siente, y eso es lo que conmueve, nos conmueve. Si uno simplemente ve a Adolf Hitler dando un discurso, no tienes ni que oírle, pero ves la emoción detrás. Y por supuesto que eso movía. Eran cosas que eran importantes para él. Entonces, para bien o para mal, era algo importante para él. ¿Okay? Y eso es como cuando estamos hablando por chat y ponemos un smiley, ¿okay? Las emociones, las caras que ponemos, ¿okay? Para resaltar, para añadir el contenido emocional que va con el texto. Cambia tremendamente el significado. Tremendamente el significado. Uno pone una boca así, ¿ok? Está triste, eso le entristece, o incluso la lagrimita está llorando, ¿ok? O está riendo, o el guiño, cambia por completo. Da un contenido emocional. Estos se llaman emoticons. Emoticons, sí, ¿ok? Da un sentido emocional. Entonces,